Bienvenidos todos a este vídeo en el que vamos a ver operaciones con límites. En ello nos vamos a centrar en los tipos que voy a poner ahora mismo para que podamos ver qué vamos a estudiar de esas operaciones con límites. Para ello, si no sabes lo que es un límite o las propiedades de un límite o todo lo que quieres saber sobre un límite, en ese vídeo de ahí te dejo todo lo que debes saber sobre él. En este caso, vamos a poner lo que vamos a estudiar en este vídeo. Pues aquí tenemos la lista de lo que vamos a ver en este vídeo. Primero, el límite de la suma de dos funciones, por supuesto, de producto por un número real o por un escalar, como lo queramos llamar. Después tenemos entre producto de dos funciones, que para ello lo vamos haciendo con tablas para ver qué nos va saliendo y para verlo claro y a ver si hay indeterminaciones, que es lo que nos va a más interesar saber. Después tenemos entre el cociente de dos funciones, después límites logarítmicos, límites exponenciales y límites juntando potencias y exponenciales, es decir, exponencial potencial, que serían los más complicados. ¿Vale? Pues para ello vamos a empezar primero con el de la suma. Perfecto. Pues aquí tenemos el límite de la suma de dos funciones. Es decir, si tenemos el límite cuando x tiene x sub 0 de f de x más g de x, teniendo esas dos funciones, si por un caso tenemos límite de f de x y límite de g de x, vamos a ver qué tipos de casos podemos tener. Primero, tenemos para g de x, que nos puede dar un número real, b pertenece a r, menos infinito o más infinito. Eso es el límite. Después, que el límite de f de x nos puede dar a perteneciente a R, menos infinito y más infinito, exactamente lo mismo. Pues vamos a ver qué combinaciones podemos hacer. Entre ellas podemos ver las primeras. Si tenemos un número real, el límite de f de x, y nos da también un número real, el de g de x, pues simplemente el límite de la suma pues será a más b. Ok, seguimos. Si un límite de f de x nos da menos infinito y el otro nos sigue dando un número real, pues un número real menos infinito, es decir, b menos infinito, da igual que número real sea, porque nos va a quedar infinito, menos infinito, porque el infinito va a ser siempre más grande que el número real que tengamos, con lo cual nos va a quedar menos infinito, por supuesto negativo. Lo mismo con el más infinito, b más infinito, pues nos va a quedar infinito, en este caso positivo. Vale, ahora tenemos menos infinito, si lo sumamos con un número a real. Recordemos que este es de f de x, ¿vale? Pues a menos infinito. Lo mismo. Ahora tenemos, cuidado, tenemos menos infinito. Si tenemos un menos infinito y le restamos otro infinito, es como tener un infinito negativo, pero más grande. Así lo vemos, menos infinito, sería lo mismo que si sacamos factor común menos 1, porque eso es menos, podemos sacar factor común, sería menos infinito más infinito, que infinito más infinito será un infinito más grande, entonces seguirá siendo infinito, con lo cual nos quedará menos y aquí infinito, con lo que nos queda menos infinito, pues ya está, menos infinito. Ahora sí, vamos con el siguiente, el límite de f de x nos da más infinito, límite de g de x menos infinito. Si tenemos más infinito menos infinito, no va a ser 0. ¿Por qué? Porque podemos tener que no sabemos qué tipo de infinito es, con lo cual no podemos determinar ese límite, el límite suma, perdón. No va a quedar más infinito menos infinito 0. En este caso, lo que va a pasar es que va a ser una indeterminación, que se dejará de esta manera, más infinito menos infinito, pues sería infinito menos infinito, básicamente, que es una indeterminación, lo vamos a poner así. Venga, ahí tenemos una indeterminación, la dejamos para después. Después, pues un número real más infinito, pues más infinito positivo. Más menos infinito, más infinito, nos queda exactamente lo mismo de antes. Una indeterminación infinito menos infinito. Y por último, si tenemos más infinito, pues nos va a quedar un infinito más grande, es decir, más infinito. Entonces, de esta tabla, de la suma de dos límites, podemos sacar una conclusión, que tenemos una indeterminación. La indeterminación es infinito menos infinito, y es la que habrá que determinar. Y se utilizarán procesos siguientes en posteriores vídeos que iremos viendo, pero de momento lo dejamos como que hemos hallado una indeterminación. Lo demás se puede ver que se puede calcular teniendo los dos límites. Vamos, esto se puede calcular, esto también, teniendo estos dos límites y lo que nos da los resultados. O sea, el límite suma se podría calcular, excepto estos casos. Vamos a ponerlo por aquí abajo para explicarlo, que el límite de una función por un número real es muy sencillo. Tenemos dos tipos de casos. Lo voy a poner por aquí abajo de manera muy simplificada porque esto es muy rápido y tenemos los siguientes casos. Si tenemos el límite de una función y un escalar, por ejemplo, lambda, el límite cuando x tiende a x sub 0 de una función f de x y un lambda que pertenezca a R, lo que va a pasar es que el producto de ese límite, pues sería el límite
de x cuando tiene x sub 0 de lambda por la función que tenemos. Si el límite que tenemos aquí de f de x nos da igual a un L definido que no sea más menos infinito, cualquier número L, lo que nos dé un número, podemos hacer lo siguiente, lambda por la función. Si el límite, por supuesto, nos da un número, está claro, pues podemos hacer lo siguiente, lambda por L. ¿Qué pasa si el límite de la función nos da más menos infinito? Más menos infinito da resultado de un límite, entonces aquí tendríamos que ver dos cosas. Primero, que nos da 0 si lambda es igual a 0. Y ahora explicaré por qué. Y nos dará más menos infinito dependiendo del valor de lambda. Dependiendo del valor de lambda, que sea, por supuesto, distinto de 0. Vamos a verlo bien. Si lambda vale 0, pensaréis, no, pero sería 0 por infinito, ¿no? O por menos infinito, por lo que sea, una indeterminación. Porque tendríamos que 0 por una función antes de resolver el límite sería 0. Por la función nos va a dar 0. El límite cuando x tiende de x sub 0 de 0 es 0. Por lo cual el resultado del límite sería 0 cuando lambda vale 0. Si lambda es distinto de 0, menos 1, 7, 8 quintos, lo que sea. Entonces el límite nos dará más menos infinito. Por supuesto, cambiará el signo. Si el lambda es negativo, le cambiará de signo. Si nos daría más infinito, lambda vale menos 1, pues nos daría en este caso menos infinito. Si lambda vale 5 y el límite es más infinito, pues sería 5 por infinito, infinito. O sea, más infinito. Entonces, aquí dependemos del valor de lambda, que por supuesto tiene que ser distinto de 0. Y ahora vamos a pasar con el producto de dos funciones. Bueno, el límite del producto de dos funciones. Ahora vamos a ver el caso del límite del producto de dos funciones. Tengamos el límite de la función f de x y uno de g de x, el límite del producto de f de x por g de x será, y tenemos distintos casos. Tenemos para la f de x tenemos un número a que sea real, que no sea el 0, por supuesto. Tenemos el 0, más infinito y menos infinito. Por otro lado tenemos b perteneciente a r menos 0, cualquier real menos 0, 0, más infinito, menos infinito. Veamos. ¿Vale? Pues si el límite de una función nos da un número real y el límite de otra función nos da un número real, entonces el límite del producto de las funciones pues será básicamente a por b. Después tendríamos un número 0, o sea, el límite nos da 0 multiplicado por un número real. Pues 0 por un número real será 0, ¿no? Después tenemos más infinito por un número real distinto de 0. Aquí nos va a quedar dos opciones, más, menos infinito. ¿Por qué? Porque el número real puede ser negativo, que nos cambiaría el signo del más infinito, o positivo, que lo dejaría como está. Entonces ponemos aquí más menos infinito. Más menos infinito no significa que quede más menos infinito, sino que puede quedar más infinito o menos infinito. Una de las dos opciones. Aquí lo mismo, menos infinito por un número real. Si es negativo le cambiaría el signo, lo dejaría positivo. Si es positivo lo dejaría igual, así que lo dejamos como más menos infinito. Aquí no hay ningún problema. Después tenemos a por 0, lo mismo que aquí, 0. ¿Que tenemos 0 por 0? Pues muy simple, 0 por 0 es 0, con lo cual 0. ¿Que tenemos más infinito por 0? Ahí va. Aquí sí que es un problema, porque antes lo que hemos multiplicado es escalar, estaba dentro de la función, está multiplicando la función. Ahora está multiplicando el límite de ambos. Bueno, en ese caso, estamos analizando los límites por separado. No es lo mismo el límite de una función que nos dé 0 a que multipliquemos 0 por eso antes de resolver el límite, que es distinto. Por eso hay que tener mucho ojo. Así que sí, nos quedaría aquí una determinación 0 por infinito. Por supuesto, con el menos infinito va a pasar lo mismo, o sea, 0 por infinito. 0 por infinito. Vamos a subrayar nuestras indeterminaciones para saber que las tenemos aquí. 0 por infinito, 0 por infinito. Vale, pues tenemos más infinito por un número real, pues dependiendo del número real, lo mismo, más, menos, infinito, no lo sabemos. Este por este, anda, mira, indeterminación. Indeterminación. Más infinito por más infinito, pues un infinito mucho más grande, es decir, más infinito. Más infinito por menos infinito, más por menos, nos cambia el signo, menos, e infinito por infinito es infinito. Ok, ahora vamos con menos infinito por a, pues lo mismo, más menos infinito, no lo podemos determinar. Este por este, indeterminación, ¿vale? Pues entonces tenemos menos infinito por más infinito, nos cambia el signo, nos lo deja menos infinito. Y menos infinito es más infinito. Por lo cual tenemos aquí una indeterminación, 0 por infinito, que es la que habrá que determinar. Imaginémonos que tenemos, voy a ponerlo por aquí, tenemos un límite. El límite cuando x tiende a x sub 0, por ejemplo, de 0 por 1 partido x. A 0 positivo voy a poner, para que nos dé un infinito concreto, porque si no, no existiría. Entonces, en este caso se nos quedaría
la gente podría pensar, bueno, pues esto si sustituimos nos quedaría 0 por 1 partido 0 positivo, que nos va a dar más infinito, es decir, 0 por más infinito o infinito sin signo, lo vamos a dejar así. Anda, mira, una determinación. No, esto está mal, esto nos da un resultado. ¿Por qué? Porque en este paso ya tenemos que ver que antes de resolver el límite, 0 por una función nos va a dar 0, con lo cual tendríamos aquí el límite cuando x tiende a 0 positivo de 0 por algo es 0 y ahora sí podemos resolver el límite. Lo primero es simplificar para poder dejarlo mucho más fácil. Y ahora el límite de 0, da igual a qué punto tienda, es 0. Así que ya está, lo tenemos, 0, resultado del límite. Así que mucho ojo no confundir esto con esto. O sea, este 0 es el resultado de este límite, no es un escalar al que estábamos multiplicando nuestra función, que es distinto. Ahora tenemos el límite del cociente de dos funciones. Para comprobar que este límite pueda existir, tenemos que ver que g de x tenga que ser distinto de 0. Bueno, en todo caso, nos vamos a centrar con lo siguiente. Tenemos los mismos de antes, número real distinto de 0, 0 más infinito menos infinito para ambos resultados de los límites por separado. Entonces, el límite del cociente será, pues, f de x entre g de x. Para números reales, pues a entre b, simplemente. A entre b. Para, por ejemplo, el 0 dividido entre p, nos va a quedar 0. 0 entre un número real distinto de 0, 0. Más infinito entre b, vamos a ir poniéndolo por aquí, a ver si nos cabe. Más infinito entre b, da igual que número real sea, porque un número que no está determinado, que es inmensamente grande, dividido entre, por ejemplo, 2 o 10.000, siempre va a seguir siendo más infinito. Con lo cual esto no cambia. Bueno, ahora sí, hay mucho ojo porque puede cambiar el signo, eso sí que nos puede cambiar, con lo cual tenemos que dejarlo como más menos infinito. Y exactamente lo mismo con el menos infinito, que nos puede cambiar el signo y aún así el infinito se va a seguir quedando. Ahora vamos, a entre 0. Ojo que tenemos a entre 0, 0 en el denominador. Esto nos va a quedar dos tipos, más menos infinito, dependiendo de por dónde fuera la función, nos acercaríamos por ambos lados, derecha e izquierda, podríamos ver que se va hacia un infinito o más, o sea, más infinito o menos infinito, con lo cual el resultado tendría que ser más menos infinito, pero en este caso, como no va a existir ese límite, lo que podemos ponerlo es como infinito sin signo, simplemente como sería el valor absoluto de la función, es el límite del valor absoluto de la función. Lo dejaremos infinito sin signo. 0 entre 0. Mira, un 0 entre 0 sería una indeterminación porque no sabemos lo que es. 0 entre un número real, distinto a 0, es 0. Un número real entre 0, pues sería el infinito sin signo. Pero en este caso, 0 entre 0, no lo sabemos, con lo cual, indeterminación. Recuerdo que esos son resultados de límites. Vale, muy bien. Infinito entre 0, pues os va a quedar lo mismo que esto, un infinito sin signo. Y aquí, con el menos infinito, prácticamente lo mismo. Con el más infinito, pues a entre más infinito o menos infinito os va a dar igual. Si tengo a y lo reparto, o sea, tengo 3 trozos de pizza y lo reparto entre infinitas personas, pues prácticamente me quedo con 0. Con lo cual, esto entre esto, 0. 0 entre más infinito. Si tengo 0 trozos y lo reparto entre infinitas personas, 0. Que podemos verlo de otra manera, por si no se ve bien. 0 entre infinito, 0 entre infinito, en este caso es más infinito, sería lo mismo que 0 por 1 dividido entre más infinito, que es decir, 0 multiplicado por, y esto de aquí es igual a 0, ¿no? 1 entre infinito es 0, 0 por 0, 0. Así que van, un 0. Bueno, infinito entre más infinito, como no sabemos, no podemos determinar el resultado, o sea, tenemos que dejar como una indeterminación. Menos infinito entre más infinito, lo mismo, indeterminación. A entre menos infinito. A entre menos infinito va a ser lo mismo que 0. 0 entre menos infinito, lo mismo que en el de arriba, 0. Más infinito entre menos infinito, indeterminación. Entonces aquí tendríamos dos tipos de indeterminaciones, la 0 entre 0 y la infinito entre infinito. Y también tendremos que saber resolverlas. Pues para el logaritmo tenemos en los siguientes casos, teniendo una base mayor que 1, si tenemos una función, el límite cuando la x tiende a x sub 0 de una función y nos da L, eso es, hay que darse cuenta de esto. Tiene que ser mayor que 0, porque para hacer después el logaritmo, si hacemos el límite cuando x tiende a x sub 0 del logaritmo en base b, en la base que nos pone, la base b mayor que 1 de la función, tenemos que tener, o sea, esto de aquí será igual a logaritmo en base b de el límite. Pero mucho ojo, el límite tiene que ser mayor que 0, porque si no tendríamos aquí que no podríamos calcular ese logaritmo. En este caso podemos hacer esto cuando nos da L. Veamos que si nos da más infinito, límite cuando la x tiende a x sub 0
de f de x nos da más infinito, pues el límite del logaritmo de la función, pero del logaritmo en base b de la función f de x sería como logaritmo del límite, que sería el logaritmo de más infinito, que es igual a más infinito. Hacia el infinito se va hacia el infinito, va siempre creciendo y cuando nos acercamos hacia el cero, pues se acerca al menos infinito. Entonces vamos a estudiarlo también cuando el límite da. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, que es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que el límite cuando x tiende a x sub 0 del logaritmo en base b de f de x será igual a menos infinito, porque tendríamos logaritmo en base b de 0. Bueno, esto que lo podemos poner, logaritmo en base b de 0, que tendría menos infinito, visto por la función, hacia menos infinito. Ok, pues tendríamos estos tres tipos de resultados. Ahí tenemos. Y ahora vamos a pasar con el límite de una exponencial. Pues para el límite de una función exponencial tenemos que tener en cuenta, por supuesto, una base mayor que 0. Vamos a tener en cuenta tres tipos de opciones que tenemos. Que el límite cuando x tiende a x sub 0 nos dé L, más infinito o menos infinito. Y ahora vamos a ver lo que nos irá dando. Primer caso, límite cuando la x tiende a x sub 0 de f de x será, si nos da L, entonces cuando hagamos el límite cuando x tiende a x sub 0 de la base elevado a la función, va a quedar lo siguiente. Límite cuando x tiende a x sub 0 de la base elevada a la función, pues va a ser igual que la base elevada al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, o lo que es lo mismo, b elevado a l, al límite de la función, básicamente. Es decir, este límite que nos da l, pues si lo ponemos como b elevado a f de x, ese límite va a quedar b elevado a l. Ojo, b es un número mayor que 0, número, no función. En este caso, segundo caso, tendríamos límite cuando la x tiende a x sub 0 de f de x nos da más infinito, ¿vale? Pues nos tendría el límite cuando la x tiende a x sub 0 de b elevado a f de x, y aquí nos van a quedar varias opciones. Veamos cuáles son razonándolo. Por cierto, aquí vamos a depender siempre, o sea, vamos a verlo en función de la base. Vamos a ver, ¿qué opciones tenemos? Si la base es una fracción entre 0 y 1, es decir, si tenemos que 0 es mayor que b, que es mayor que 1, por supuesto tiene que ser mayor que b por lo que hemos definido al principio, entonces lo que tendríamos sería, si esto es una fracción elevada a un límite, si es un número natural en este caso, pues va a tender a 0, ¿vale? Porque sería, imaginémonos, 1 medio elevado a la 4, pues sería 1 dividido entre 2 elevado a 4. Vemos que 2 elevado a 4 es un número muy grande. Si imagínate que lo elevamos a 40, pues 1 dividido entre 2 elevado a 40. 2 elevado a 40 es un número gigante. 1 entre eso nos va a quedar un número muy pequeño, es decir, se va acercando cada vez más a 0, porque aumenta muchísimo el denominador. Y la inversa nos va a quedar un número muy, muy pequeño. Con lo cual, esto tenderá a 0 si se encuentra en este tramo, siempre que la fracción esté entre 0 y 1. Si b es igual a 1, por el contrario, si b es igual a 1, 1 elevado a algo, 1 elevado a la función, es 1. Antes de resolver el límite tendríamos que ver eso. Con lo cual, esto nos va a dar 1. ¿Qué pasa si b es mayor que 1? Pues b mayor que 1, tan simple como, por ejemplo, 1,5 o 2 o 3 elevado a lo que dé la función, a más infinito, pues nos va a dar más. Y ahora vamos a verlo, pero con el caso contrario, con menos infinito. Es decir, si definimos el límite cuando la x tiende a x sub 0 de f de x que nos da menos infinito, entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de b elevado a f nos va a dar los siguientes resultados. Y ahora lo mismo. Si b está entre 0 menor que b menor que 1, es decir, si la b está entre ese intervalo, ¿qué nos dará la función? Pues ahora veremos. Vamos a verlo gráficamente. Hemos dicho que nos va a menos infinito, ojo. Entonces, vamos a imaginar la fracción de antes, un medio. Hemos dicho que cuanto más elevemos la función, es decir, el exponente era la función, sería resolver el límite, esa L, bueno, en este caso sería menos infinito. Bueno, hemos dicho antes, ¿vale? Pues lo elevamos a infinito. Nos quedaría 1 elevado a infinito y 2 elevado a infinito. Bueno, 1 elevado a infinito es 1 y 2 elevado a infinito. Ojo, cuidado que 1 elevado a infinito es 1, pero hay una indeterminación que es 1 elevado a infinito, que es el resultado límite. Esto no es el resultado límite. Esto directamente es poner la base. Entonces tendríamos 1 elevado a infinito que es 1, entonces nos quedaría esto,
1 dividido entre 2 elevado a infinito. ¿Qué pasa? 2 elevado a infinito es infinito, 1 entre infinito, 0. Es decir, que esto va a ser 0. ¿Qué pasa si tenemos, en vez de más infinito, menos infinito en el numerador, o sea, en el exponente? Que lo que va a pasar es que nos hace la inversa de la fracción. En este caso sería inversa de un medio, 2. Y le cambia el signo. En vez de menos, pues como hemos hecho ya la inversa, pues lo ponemos como más. 2 elevado a infinito es infinito. Va a quedar positivo. Con lo cual, esto, como el signo menos nos hace la inversa de la fracción, nos va a quedar un signo más. Y por supuesto, infinito. Vale, ¿qué pasa si b es igual a 1? 1 elevado a lo que sea, antes de resolver el límite de f de x, pues ya sabemos que es 1. Y si b es mayor que 1, vamos a verlo con otro ejemplo. Por ejemplo, 3 elevado a menos infinito. 3 elevado a menos infinito nos va a quedar 1 dividido entre 3 elevado a infinito. Hasta aquí todos de acuerdo, por las propiedades de las potencias. Y 1 entre 3 elevado a infinito es 1 partido infinito, que es 0. Ya está. Por cierto, este infinito es positivo. 1 partido de infinito positivo, 0. Ahí lo tenemos. Es decir, que el menos infinito como exponente nos va a hacer la inversa, en este caso de la fracción, y de las bases nos va a hacer una fracción en vez de, por ejemplo, un número como este, 3. Nos hace la inversa. S menos, con lo cual hay que tener mucho ojo porque sería casi cambiar los papeles. Vale. Y esto que ha sido más difícil, vamos a ver las potenciales exponenciales. Vale, pues ahora vamos con la potencial exponencial, o como la he llamado yo antes, exponencial potencial, que da igual. Vamos a ver que si tenemos el límite de f de x elevado a g de x, tenemos siguientes casos. Para f de x, 0, que a esté entre 0 y 1. 1, que a esté entre 1 más infinito y más infinito. Y en b pasa distinto. Menos infinito, 0, 0, 0 infinito y más infinito. Vamos viendo los distintos casos. En este caso aquí coge todo R y aquí solo coge del 0 al más infinito. En este caso, si tenemos 0 elevado a menos infinito, porque si tenemos ya f de x igual a 0, todo nos va a dar 0 simplemente. Nos va a dar 0 elevado a algo es igual a 0. Así que nos va a dar 0. A elevado, bueno, a entre 0 y 1, recordemos que es, por ejemplo, un medio. Vamos a coger una fracción que esté entre 0 y 1, un medio, y lo elevamos a menos infinito. ¿Qué nos pasaba? Pues nos pasaba lo mismo de antes, nos daba más infinito, ¿vale? Cambiábamos inversa, quitábamos el signo, 2 elevado a infinito es infinito, con lo cual más infinito. 1 elevado a menos infinito, en este caso no va a ser lo mismo que antes, porque aquí tenemos que esto es el resultado de un límite, no una base p. Una base b ya la damos justamente dentro del límite. Esto es el resultado de un límite que es distinto. Con lo cual, 1 elevado a menos infinito va a ser una indeterminación, que bueno, se pone como 1 elevado a infinito de esta indeterminación. 2 elevado a menos infinito, pues esto va a tender a 0. Recordemos, 2 elevado a menos infinito, cambiamos, sería 1 medio elevado a infinito, 0. Infinito elevado a menos infinito, infinito elevado a menos infinito, sería lo mismo que 1 partido infinito elevado a infinito. Infinito elevado a infinito es un infinito inmenso, es decir, infinito, 1 partido infinito es igual a 0, con lo cual esto es igual a 0. Lo mismo para esto, 0 elevado a b entre menos infinito y 0 nos va a dar 0, nos va a dar más infinito. Uy, aquí lo he puesto mal, lo había puesto mal, porque 0, ahí me he equivocado. Esto sería 0 elevado a menos infinito. Este 0 elevado a menos infinito es 1 partido 0 elevado a infinito. 0 elevado a infinito sí que es 0. 1 entre 0 sería infinito sin signo, pero como en este caso el infinito es positivo, pues sería más infinito, con lo cual aquí no es un 0, sino es un más infinito, que lo hemos puesto mal. Lo mismo, con b sería más infinito. A elevado a b, pues no va a ser ninguna determinación, va a ser simplemente a elevado a b. 1 elevado a b, y aunque b sea negativo, nos va a dar 1. Entonces tenemos a elevado a b. Si tenemos más infinito elevado a menos b, será 1 partido infinito elevado a b. Infinito elevado a b, como sabemos que va a ser positivo, nos quedaría infinito. 1 partido infinito es igual a 0. 0 elevado a 0, que como resultado de límites sigue siendo una indeterminación. Después tenemos a elevado a 0. Un número elevado a 0 siempre va a dar 1. 1 elevado a 0 va a dar 1. Más infinito elevado a 0, indeterminación. Después, es que es 1. Ya, pero es que no es un número. Puede ser infinito, así que mucho ojo. Ok, pues después tenemos 0 elevado a un número positivo. 0 elevado a un número positivo nos va a quedar, pues por supuesto que 0. A elevado a b, pues tenemos 1 elevado a b, que nos va a dar siempre 1, a elevado a b, y después más infinito elevado a b, que b, como es positivo, pues nos va a quedar más infinito. Tendríamos 0 elevado a más infinito, hemos visto antes, con 1 partido 0 elevado a infinito, es decir, 0. Después tenemos a elevado a más infinito. A elevado a más infinito
como A es una fracción que está entre 0 y 1, bueno, una fracción o un número que esté entre 0 y 1, pues va a tender también a 0. 1 elevado a más infinito. Esto también sería una indeterminación, porque recordemos que no es lo mismo el escalar o un número real 1 elevado, o sea, 1 elevado a g de x, que f de x y g de x, donde f de x ya sea el límite resuelto infinito. Recordemos, no vamos a comparar tendencia con resultado. 1 elevado a infinito, en este caso positivo, más infinito. Más infinito elevado a más infinito, más infinito. Con lo cual aquí tenemos indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 e infinito elevado a 0, que también habrá que resolver. Y hasta aquí habrá sido el vídeo de hoy de operaciones con límites. Espero que os haya aprendido, que es lo más importante. Nos vemos en el próximo vídeo.